Hola, ¿qué tal amigos? En este video te voy a estar enseñando cómo tú puedes comprar tu hosting y dominio aquí en SiteGround paso a paso. Va a ser un tutorial bastante completo, entonces te invito a que te quedes hasta el final del video. Vamos a comenzar. Recuerda que te voy a estar dejando el enlace en el primer comentario y descripción del video, un cupón con el 80% de descuento que tú puedes aprovechar. Créeme que es una gran ventaja para que te puedas ahorrar dinero. Simplemente dale clic y te va a mandar a esta página que estás viendo en pantalla, que es la página de SiteGround. En cuanto nosotros lleguemos aquí, vamos a bajar y acá tenemos ya lo que son los planes de hosting. Como puedes ver, acá tenemos lo que es el cupón, porque te aparece ahorro del 83%. Entonces recuerda que con este cupón pues te vas a poder ahorrar 83%, 80%, a veces sube y baja el porcentaje, pero créeme que es una excelente opción para realizar tu primera compra. Entonces aquí yo te voy a explicar qué plan te puede convenir más dependiendo en la etapa de conocimiento que tú te encuentres. Como puedes ver, pues tenemos tres planes: Startup, GrowBit y GoGet. Entonces el primer plan, que se llama Startup, es el más recomendado para las personas principiantes. Si tú todavía no sabes absolutamente nada de páginas web y estás comenzando a crear tu primer sitio web, estás comenzando a aprender, pues este sería el ideal para ti si estás comenzando. Las principales ventajas de este plan es que puedes tú aquí tener solamente un sitio web. Eso está pues bastante bien para el precio, que como puedes ver es bastante económico, y este plan está recomendado para 10,000 visitas mensuales. Recuerda que SiteGround en todos tus planes también te va a estar regalando un año de dominio completamente gratis. De hecho aquí te lo enseño con la flecha y esto es válido prácticamente para todos los planes. También algo interesante de SiteGround, y esta es una ventaja que tiene frente a sus competidores, es esta parte de CND gratuita, porque esto te va a permitir que tu sitio web se cargue mucho más rápido. Entonces créeme que esta es una gran ventaja. También todos los planes lo incluyen. Aquí incluso si tú posicionas el cursor, acá te va a decir que puedes obtener un servicio gratuito en SiteGround y te está diciendo que va a acelerar enormemente el tiempo de carga de la página para los visitantes. Entonces créeme que es una gran ventaja que tendrías por contratar aquí con SiteGround, tener una CND completamente gratis. También otro punto muy importante es que tiene una caché, ahí te lo enseño con la flecha, lista para utilizar. Igual la caché te va a ayudar a que el servidor pueda funcionar mucho más rápido. De hecho, pues en resumen, SiteGround tiene uno de los mejores servidores que hay, y sinceramente su servicio de hosting, al momento de cargar tu sitio web, la página web carga bastante rápido. Sinceramente SiteGround es uno de los productos que más me gusta, una de las empresas que son las mejores para pues lo que sería hosting y dominio. Entonces si estás comenzando, sería este de Startup, y después tenemos este de GrowBit. Como puedes ver, la principal diferencia es que desde el plan GrowBit hasta el plan GoGet, pues tenemos que ya puedes tú instalar sitios web ilimitados. Acá también te lo enseño con la flecha. Entonces tú en estos dos planes, cualquiera de estos dos que contrates, pues vas a poder tener varios sitios web, 10, 20, 30 sitios web, prácticamente los sitios web que tú quieras. Entonces eso también es una gran ventaja, y yo te recomiendo el GrowBit si ya tienes experiencia. Si por ejemplo quieres crear varias páginas web para posicionarlas en Google y ganar dinero por internet, etcétera, pues te recomiendo ampliamente el GrowBit, porque créeme que te va a servir demasiado. De hecho, pues aquí algo importante es que te incluye todo esto, pero también incluye esta parte de copia de seguridad avanzada, que es pues para crear las copias de seguridad y en dado caso que pasara algo no se pierda tu información. También tenemos por último este plan que se llama GoGeek, que es el plan más avanzado, que yo lo recomiendo para personas que crean sitios web y los venden para empresas, para marcas, etcétera. Pues es muy recomendable si tú vas pues a venderle una página web a un cliente. Aquí lo puedes alojar, ya que pues te da la posibilidad de tener sitios web ilimitados, caché, CND, todo lo que hemos visto
créeme que está excelente. Y aquí por solamente este plan pues tú vas a tener muchas páginas web, que pueden ser los sitios web de tus clientes o de muchas empresas que tú manejes, pues pagando un precio bastante accesible. Entonces recuerda que pues serían tres opciones que tú tienes. También una de las principales diferencias es que el primer plan tiene 10 GB de espacio en almacenamiento, el segundo tiene 20 GB y el tercero tiene 40 GB. Creo que también es bastante suficiente, ya que un sitio web pues no consume muchos recursos de guardado. Pues ahí lo tienes, amigos, cualquiera de estos tres. Recuerda que para contratar tú un plan de estos pues simplemente le vas a dar clic acá donde dice contratar, y aquí pues viene lo que te comenté, que te están dando un año de dominio gratis. Aquí vas a pues poner lo que sería el nombre de tu marca, el nombre de tu empresa, etcétera. Entonces vamos a poner acá un ejemplo. Ahí ya lo pusimos y le vas a dar clic acá donde dice continuar. Ahí vamos a esperar a que cargue. Como puedes ver ya cargó y te tiene que aparecer acá esto que dice enhorabuena. Ahora lo que sigue es pues crear lo que es tu cuenta aquí en SiteGround, para que posteriormente también puedas acceder a tu panel de control. Entonces ingresa la información que te pide el sistema. Aquí ingresas tu correo, tu contraseña, también acá tu contraseña. Vas a rellenar todos estos datos, tu país, nombre, apellidos, etcétera. Y aquí tenemos la información de pago. Actualmente solamente puedes pagar en SiteGround con tarjeta de crédito o con tarjeta de débito. Entonces aquí simplemente rellena lo que es el número de tarjeta, la fecha de caducidad, también el titular de la tarjeta. Aquí abajito tenemos lo que es información de la compra y tú acá te aparece el plan, y si tú lo quieres cambiar pues simplemente le das clic y ya puedes cambiar de plan. Recuerda que si por ejemplo tú eliges el plan más económico y después quieres cambiarte a un plan mejor, pues lo puedes hacer sin ningún problema. Acá tenemos también centros de datos. Si tú le das clic aquí puedes cambiar al país que pues más te guste. Después de esto tenemos periodo. Recuerda que yo te recomiendo 12 meses porque te vas a ahorrar bastante dinero y créeme que está a un excelente precio. Entonces aquí, como puedes darte cuenta, pues ya te están haciendo un descuento que en lugar de dártelo a $18 te lo están dando prácticamente a $3 al mes. Créeme que es una ganga, ya que antes estaba aún más caro pues este servicio de SiteGround, pero créeme que han mejorado los precios por un hosting de calidad. Aquí abajito vienen lo que son servicios adicionales y tenemos esto de privacidad del dominio. Yo te recomiendo activarlo. ¿Por qué razón? Porque esto va a permitir que tu información personal no sea pública en internet. Es de suma importancia. Como puedes ver, te van a estar cobrando $12 el primer año y la renovación vale $24, pero créeme que vale mucho la pena contratar esta parte. Y listo, amigos, aquí abajito vamos a seleccionar esto. Esta parte es opcional. Si tú quieres recibir noticias, promociones de SiteGround, la puedes activar, y si no pues la puedes dejar así desactivada. Y por último le vas a dar clic acá donde dice pagar ahora. En cuanto tú le das clic allí se va a procesar tu pago y ya te van a estar mandando toda la información a tu correo electrónico. Recuerda que también después de esto tú ya vas a poder acceder a tu panel de control de SiteGround para poder administrar absolutamente todo, y ahorita te voy a enseñar cómo tú lo puedes hacer. Para que tú accedas al panel de control de SiteGround te vas a la página principal y aquí tenemos donde dice iniciar sesión, le vas a dar clic y aquí, amigos, te va a aparecer pues que añadas la cuenta. Aquí vas a agregar tu correo electrónico, le vas a dar clic en siguiente y posteriormente vas a agregar tu contraseña. Como puedes ver, amigos, así se ve por dentro el panel de control de SiteGround, y desde aquí vas a poder administrar absolutamente todo, tus dominios, tus sitios web, las renovaciones, etcétera. También desde aquí tú puedes instalar WordPress y comenzar a configurar tu sitio web. Créeme que es bastante fácil. Si quieres que haga un video más avanzado explicándote acerca del panel de control, cómo tú lo puedes usar, déjame un comentario, porque así me doy cuenta que realmente quieres el video para que yo lo pueda hacer. Y esto ha sido todo, amigos, por este video. Espero que realmente te haya ayudado. Recuerda que cualquier duda escríbeme un comentario para que te pueda ayudar, y espero puedas aprovechar este cupón de descuento que te dejo en el primer comentario y descripción de este video. Y te veo en el próximo video.